Lo hizo. Diego cruzó la puerta sin avisar, solo con esa mirada que decía más de lo que cualquiera se atrevería a pronunciar. Y su mujer seguía en casa. Ese fue el momento exacto en el que supe que nada volvería a ser como antes. Álvaro no esperaba que algo así le ocurriera. Había vivido toda su vida evitando complicaciones. Después de mudarse a las afueras de Valencia para trabajar en remoto, buscaba precisamente eso: paz. Un barrio residencial, vecinos educados, saludos cordiales y una rutina tranquila. Todo parecía perfecto, hasta que Diego entró en su vida. Al principio, Diego era simplemente el vecino. Casado, con 2 hijos pequeños, siempre acompañado de su esposa cuando salían a pie a pasear. Hombre amable, educado, sonriente. El típico vecino que cae bien a todos. Nadie sospechaba nada. Nadie tenía por qué hacerlo. Pero todo empezó a cambiar una tarde cualquiera. Álvaro bajaba la basura cuando Diego apareció en la acera, solo, con una camiseta de deporte y una sonrisa demasiado cómoda. «¿Qué tal va todo?», preguntó con esa naturalidad que desarma. Fue una conversación breve, pero su mirada se quedó en Álvaro un par de segundos más de lo normal. Pequeños gestos, nada claro, nada fuera de lugar, hasta que empezó a repetirse. Cada día. Encuentros breves, conversaciones cortas, miradas largas. Una noche, Álvaro estaba preparando algo de cena cuando escuchó el timbre. Al abrir, se encontró con Diego, solo, con una botella de vino en la mano. «Mi mujer está en una cena con amigas», dijo sin rodeos. «Pensé que podríamos charlar un rato». Álvaro lo dudó. Todo en él decía que eso no era buena idea. Pero su voz respondió sola. «Claro, pasa». Se sentaron en el salón. Rieron. Hablaron de cosas sin importancia. La conversación fluyó con una facilidad que sorprendió a ambos. Hubo una pausa, un silencio suave, y en medio de ese momento, Diego apoyó su vaso sobre la mesa y dijo: «Nunca he hecho esto antes». Álvaro sintió que el aire cambiaba. Intentó restarle importancia. «¿El qué?». «Venir a casa de alguien así. Sin plan, sin saber por qué». Y ahí lo miró. Directo. No había confusión. Lo que estaba diciendo no eran palabras sueltas. Era una confesión disfrazada de excusa. Álvaro no respondió. No sabía qué decir. Pero tampoco se movió. Y entonces ocurrió. Diego estiró la mano, le tocó el antebrazo, despacio. No fue un gesto sexual. Fue más íntimo, más humano. «A veces siento que no puedo respirar en mi propia casa», dijo Diego, bajando la voz. «Todo está bien, pero me siento ahogado». Álvaro no sabía si debía consolarlo, alejarse, cambiar de tema. Pero en vez de eso, simplemente apoyó su otra mano sobre la suya. Solo unos segundos. Hasta que Diego la retiró, se puso de pie y dijo: «Creo que debería irme». «Como quieras». Se fue, sin mirar atrás. Esa noche, Álvaro no pudo dormir. Su cabeza era un torbellino. ¿Qué había sido eso? ¿Una confesión? ¿Un error? ¿Un impulso? Y sobre todo, ¿por qué no se sintió mal? Los días siguientes, la tensión creció. Cada vez que Diego pasaba por delante del portal, miraba hacia la ventana de Álvaro. A veces saludaba, a veces no, pero la energía era otra. Había algo que ambos evitaban nombrar, pero que no podían evitar sentir. El verdadero punto de quiebre llegó el martes. Por la tarde, mientras Álvaro intentaba concentrarse en una reunión por videollamada, escuchó el timbre de nuevo. Era Diego. «Mi mujer salió a hacer compras con los niños», dijo, con voz contenida. «¿Tienes 5 minutos?» Álvaro lo dejó entrar. Ni siquiera preguntó por qué venía. Lo sabía. Fueron a la cocina. Álvaro puso agua a hervir sin hablar. Diego se quedó en silencio, apoyado en la pared, hasta que dijo: «No puedo dejar de pensar en ti». Álvaro se giró, rápido. Sus miradas se cruzaron. «¿Sabes lo que estás diciendo?» «Sí, y no me gusta. Pero es verdad». Se acercó, poco a poco, sin tocarlo aún. La tensión era física, casi densa.
Diego alzó la mano, con inseguridad, y le rozó la mejilla con los dedos. Álvaro no se movió, no retrocedió. Solo cerró los ojos por un segundo. Fue como si el mundo se detuviera ahí, en ese gesto, sin palabras, sin ruido. Entonces Diego se apartó, dio un paso atrás, se frotó la cara con frustración. No debería estar aquí, no debería hacer esto. Pero estás, respondió Álvaro. Diego rió con amargura. Un segundo después, se marchó. Álvaro se quedó en la cocina, solo, con el agua hirviendo y la cabeza a punto de estallar. Durante las siguientes horas, repasó cada palabra, cada gesto. Sentía una mezcla de deseo, culpa, confusión y... ¿esperanza? Al día siguiente, cuando salió a comprar pan, lo vio. Diego estaba al otro lado de la calle, parado junto a su coche. No dijo nada, solo lo miró. Y en esa mirada estaba todo: el miedo, la atracción, la duda, la necesidad. Álvaro bajó la vista, caminó en dirección contraria, pero sabía que esto no había terminado, ni de lejos. Diego no se fue, no esa vez. Cuando Álvaro abrió la puerta, lo vio ahí, empapado por la lluvia, con la respiración agitada y los ojos cargados de algo que no podía seguir escondiendo. Esa noche, el silencio ya no fue suficiente. El jueves amaneció gris, con una lluvia persistente que caía sobre Valencia, como si el cielo también llevara días conteniéndose. Álvaro trabajaba desde casa, pero no lograba concentrarse. Habían pasado apenas 2 días desde la última visita de Diego, y aún podía sentir el roce de su mano en la mejilla. Estaba terminando una videollamada cuando escuchó el timbre. No esperaba a nadie. Se acercó a la puerta y la abrió con cautela. Era Diego. Estaba empapado, sin paraguas, con la camiseta pegada al cuerpo y la mirada baja. «No podía quedarme ahí», dijo, apenas audible. «Lo intenté, te lo juro, pero no puedo más». Álvaro no dijo nada. Se hizo a un lado y lo dejó entrar. Diego caminó hasta el salón como si ya conociera el camino. Se sentó en el borde del sofá, respirando agitado. Álvaro fue por una toalla y se la tendió. Diego la tomó sin mirarlo. «¿Qué ha pasado?», preguntó Álvaro, sin levantar la voz. «Nada. Todo. No lo sé. Mi cabeza no para. Pensé que era algo pasajero, que podía ignorarlo. Pero cuando estoy con ella, con mis hijos...». Se quedó callado un momento. «No dejo de pensar en ti». El silencio se apoderó del espacio durante unos segundos. Solo el ruido suave de la lluvia rompía la tensión. Álvaro se sentó a su lado, sin tocarlo. «No quiero arruinar tu vida», dijo por fin. «Ni la de nadie. Ya está arruinada», respondió Diego con un suspiro. «Solo que nadie lo sabe todavía». Esa frase lo golpeó. Era la confesión más honesta que había oído en mucho tiempo. No era sobre deseo, ni aventura. Era sobre sentirse perdido, invisible, ahogado. Y Álvaro lo entendió. Sin pensarlo demasiado, le tocó la rodilla. Un gesto breve, pero suficiente para que Diego girara la cabeza hacia él. Sus miradas se cruzaron. Esta vez no hubo barreras, no hubo juego. Solo 2 hombres mirándose con verdad. Diego levantó la mano y la apoyó en el cuello de Álvaro, con cuidado, como si no supiera si debía hacerlo. Álvaro cerró los ojos y no se apartó. No se besaron. No hacía falta. El contacto, la cercanía, la respiración compartida, todo hablaba por ellos. «Me da miedo lo que está pasando», murmuró Diego. «Pero más miedo me da seguir fingiendo». Álvaro tragó saliva. Sabía que estaban cruzando una línea, pero ya no podía fingir que no sentía lo mismo. «No tenemos que decidir nada ahora», dijo. «Solo no mientas, no a ti mismo». Diego asintió con la cabeza. Dejó caer el cuerpo hacia atrás, apoyándose en el respaldo del sofá. Cerró los ojos. Estaba agotado, como si llevara meses sin descansar. «¿Te importa si me quedo un rato?», preguntó, sin abrir los ojos. «Claro que no». Álvaro se levantó, trajo una manta y se la colocó sobre los hombros. Luego volvió a sentarse a su lado.
Durante un buen rato no hablaron. Diego se quedó dormido, o al menos lo pareció. Su cabeza cayó suavemente sobre el hombro de Álvaro. Él no se movió. Sintió el calor del cuerpo de Diego, el ritmo de su respiración bajando poco a poco, y por primera vez en mucho tiempo sintió paz, aunque solo fuera un instante. El móvil de Diego vibró. Álvaro lo miró. Un mensaje de su esposa. ¿Dónde estás? Diego se despertó con el sonido. Lo vio, pero no respondió. Tengo que irme. Lo sé. Se levantó, aún medio adormecido. Se acercó a la puerta. Antes de salir, se detuvo, se giró y dijo: Gracias. No hizo falta decir más. Salió, esta vez con pasos más lentos, como si no quisiera alejarse del todo. Esa noche, Álvaro no podía dejar de pensar en lo que había pasado. No hubo besos, ni promesas, ni decisiones. Pero lo que había entre ellos ya no era una sospecha. Era real. Era algo que crecía cada vez que se miraban. Al día siguiente, Diego volvió a pasar por delante del edificio. Esta vez, Álvaro estaba en la entrada. Se saludaron con la mirada. Nada más. Pero el brillo en los ojos de Diego decía lo que sus labios aún no podían. Por la tarde, Diego volvió a escribirle. ¿Estás en casa? Álvaro respondió. Sí. 5 minutos después, volvía a estar en su puerta. No puedo prometerte nada, dijo, antes de entrar. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que esto no está pasando. Álvaro lo miró fijamente. Le tocó la mano con suavidad. No quiero promesas, solo que seas sincero. Diego bajó la cabeza. Su frente tocó la de Álvaro. Respiraron el mismo aire, y en ese silencio compartido, supieron que esto apenas comenzaba. Diego desapareció. Ni un mensaje, ni una mirada desde la ventana, como si todo lo que compartieron hubiera sido un error. Pero Álvaro sabía la verdad. A veces, el silencio es más cruel que una despedida. Pasaron 4 días sin saber nada de él, ni un mensaje, ni un cruce casual en la calle. Nada. Álvaro no era de los que se aferraban a las personas, pero esa ausencia pesaba, como si algo dentro de él se hubiera quedado a medio respirar. En ese tiempo, se preguntó 1000 veces si había hecho algo mal, si haber permitido ese momento de calma, de ternura en el sofá, había cruzado una línea que Diego no estaba dispuesto a aceptar. El martes por la noche ya no pudo más. Escribió: ¿Estás bien? No hubo respuesta. Al día siguiente, mientras volvía del supermercado, lo vio. Diego estaba en la puerta de su casa, ayudando a uno de sus hijos a cargar la mochila del colegio. Su mujer estaba al lado, hablando por teléfono. Todo parecía normal, demasiado normal. Pero cuando Álvaro pasó cerca, sintió cómo la mirada de Diego lo atravesaba. Un segundo, apenas un gesto, pero suficiente para confirmar que no era indiferencia. Era miedo. Esa noche, Álvaro recibió un mensaje. Breve. No puedo más. Perdón. Lo leyó una y otra vez. Intentó llamarlo, sin respuesta. Durante los días siguientes, Álvaro intentó distraerse, volver a su rutina, centrarse en el trabajo. Pero cada rincón de su apartamento, cada paso por la calle, le recordaba a Diego. El café que habían compartido, el silencio cómodo, el calor de su cuerpo dormido a su lado. Una semana después, lo vio de nuevo. Esta vez, Diego estaba solo. Caminaba hacia su coche con paso rápido, pero al ver a Álvaro, se detuvo. Por un segundo, pareció dudar. Luego se acercó. «No debería hablar contigo», dijo, sin preámbulos. Álvaro respiró hondo. «Entonces, ¿por qué lo haces?» Diego bajó la mirada. «Porque no sé cómo dejar de hacerlo». El tono de su voz era distinto. Había rabia, tristeza, cansancio, como si hubiera estado conteniendo un grito durante días. «Desde que pasó eso», continuó, «no soy el mismo. En casa finjo, trabajo y sonrío, pero no estoy. Me siento dividido». Álvaro lo escuchaba en silencio. No sabía si debía abrazarlo o alejarse.
Había una parte de él que quería protegerlo, y otra que empezaba a doler. «Yo no te pedí nada», dijo Álvaro con voz baja. «No te obligué a venir, ni a quedarte, ni a sentir nada. Todo eso lo decidiste tú». Diego asintió, con los labios apretados. «Lo sé, y por eso duele más». «¿Entonces qué quieres?». La pregunta quedó flotando. Diego no respondió. Solo lo miró con esos ojos que parecían suplicar algo que no se atrevía a nombrar. «No lo sé», dijo al fin. «A veces solo quiero dejar todo atrás. Otras correr lejos. Pero la mayoría del tiempo, solo quiero volver a estar contigo. Sentir paz. Como esa tarde». Álvaro dio un paso hacia él, pero se detuvo. «No puedo seguir si cada vez que tienes miedo desapareces». Diego lo miró en silencio, como si esas palabras fueran un golpe seco, pero necesario. «Lo sé», susurró. «No es justo para ti, ni para mí». Se despidieron sin tocarse, sin promesas, solo con una mirada rota. Esa noche, Álvaro no durmió. Por primera vez sintió rabia, no hacia Diego, sino hacia todo lo que los rodeaba. ¿Por qué el amor, si eso era amor, tenía que doler tanto? ¿Por qué la verdad tenía que vivirse en silencio? Al día siguiente, mientras almorzaba en una terraza del barrio, Diego apareció, solo. Llevaba ojeras. Parecía no haber dormido. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Álvaro asintió, sin palabras. «He hablado con ella», dijo Diego, tras un largo silencio. «No le conté nada concreto, pero le dije que no estaba bien, que necesitaba pensar. Me voy unos días a casa de mi hermano, en Gandía». Álvaro lo miró con sorpresa. Era la primera vez que Diego hablaba de tomar decisiones reales, con consecuencias. «¿Y qué esperas de mí?». Diego respiró hondo. «Nada. Solo quería que lo supieras. No sé qué va a pasar. Pero si hay una mínima posibilidad de que esto», señaló el espacio entre ellos, «sea real, quiero descubrirlo». Álvaro bajó la mirada. Sintió cómo su pecho se apretaba. «No me rompas más», dijo, sin dureza, pero con firmeza. Diego asintió. Se levantó, y antes de irse, apoyó una mano en el hombro de Álvaro. Un gesto breve, pero lleno de carga, de disculpa, de esperanza. Los días siguientes fueron extraños. El barrio se sentía más vacío sin él. Pero por primera vez, Álvaro no se sintió abandonado. Había dolor, sí, pero también una pequeña chispa, algo parecido a una promesa. No una promesa de amor perfecto, ni de futuro, sino de verdad. Y eso, después de tanto silencio, era suficiente. Diego volvió, pero no con excusas, ni silencios, ni medias verdades. Volvió con una maleta y los ojos llorosos. Cuando Álvaro le abrió la puerta, lo supo. Esta vez no venía por unas horas. Venía porque por fin había decidido algo. Pasaron 5 días desde aquella última conversación en la terraza. 5 días de mensajes breves, distantes. Diego se había ido a Gandía, como dijo, y Álvaro trató de convencerse de que lo mejor era dejarlo ir, darle espacio, no esperar. Pero no podía evitarlo. Lo esperaba en cada sonido de la calle, en cada notificación del móvil. Una parte de él sabía que ese silencio era necesario, pero otra temía que fuera definitivo. Hasta que llegó esa tarde. Álvaro estaba en casa, leyendo sin prestar atención, cuando alguien llamó a la puerta. Se acercó sin pensar mucho, y cuando la abrió, lo vio. Diego, solo, con una mochila al hombro, el rostro cansado, los ojos húmedos. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz rota. Álvaro asintió. Se hizo a un lado. Diego entró y dejó la mochila en el suelo. No dijo nada al principio. Caminó hasta el centro del salón, se giró y se quedó de pie, mirándolo fijamente. «He hablado con ella, con todo». Álvaro no respiró por unos segundos. Y no lo entendió. No podía. Me pidió explicaciones que no supe dar. Pero fui honesto. Le dije que estaba confundido, que algo había cambiado, que necesitaba tiempo, espacio, que había alguien que me hacía sentir de otra forma.
¿Le dijiste mi nombre? Number, pero creo que lo sabe, o al menos lo intuye. El silencio se volvió espeso. Estoy fuera de casa. Me fui esta mañana. No sé si es definitivo. No sé qué va a pasar. Pero ya no podía seguir fingiendo. Ni un solo día más. Álvaro se acercó un poco. Su corazón latía con fuerza. ¿Y qué buscas aquí? Diego tragó saliva. Se le quebró la voz. Refugio, ¿verdad? No lo sé. Solo necesitaba verte. Saber que no estaba loco. Álvaro respiró hondo. Quería correr a abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero también sentía miedo. De ilusionarse. De perderlo otra vez. «No puedo prometerte nada», dijo. «No sé qué somos. No sé si esto va a funcionar». «Lo sé. No vengo a pedirte garantías. Vengo a mostrarte que ya no huyo». En ese momento, sin aviso, Diego se acercó y lo abrazó. No fue un abrazo rápido, ni inseguro. Fue un abrazo con todo el cuerpo, con toda el alma. Álvaro lo rodeó con los brazos. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que el mundo podía detenerse un segundo. «Te extrañé», murmuró Diego, con la voz enterrada en su cuello. «Yo también», respondió Álvaro. Se quedaron así, en silencio, respirando el mismo aire. El abrazo hablaba por ellos. No era deseo, era necesidad. Era calor. Era alivio. Después de unos minutos, Diego se separó apenas. «No sé dónde voy a dormir esta noche». «Aquí», respondió Álvaro sin pensarlo. Diego sonrió por primera vez en días. Una sonrisa pequeña, pero verdadera. «¿Estás seguro?» «Sí. No sé qué va a pasar mañana, pero hoy estás aquí». Y eso basta. Esa noche fue distinta. No hubo besos ni caricias íntimas. Compartieron una cena sencilla, una charla suave, y luego el sofá. Se sentaron uno al lado del otro. A veces hablaban, otras callaban. Pero el silencio ya no dolía. Era cómodo, compartido. Cuando llegó la hora de dormir, Álvaro preparó el sofá con mantas. Diego se quitó los zapatos y se acostó en silencio. «Gracias», dijo, justo antes de cerrar los ojos. Álvaro se quedó de pie, mirándolo unos segundos. Luego apagó las luces y se fue a su habitación. Durante la madrugada, escuchó un sonido suave. Se levantó, caminó hasta el salón y vio a Diego sentado, con la cabeza entre las manos. «¿Estás bien?» No podía dormir. Todo esto da miedo. Álvaro se sentó a su lado. «Lo sé». Diego apoyó su cabeza en el hombro de Álvaro. Solo eso, nada más. Pero fue suficiente para que ambos sintieran que habían cruzado un puente del que ya no podían regresar. «No quiero que esto sea solo un escape», susurró Diego. «Tampoco yo». Y se quedaron así, en silencio, hasta que amaneció. Diego se quedó. No una noche, no un par de días. Se quedó porque, por primera vez en su vida, decidió elegir algo sin pedir permiso. Pero en una llamada inesperada, la realidad volvió a tocar la puerta. Y ya no podían esconderse. Una semana. Eso fue lo que pasó desde que Diego llegó con su mochila y los ojos cansados. Una semana en la que Álvaro aprendió que el amor, a veces, no necesita grandes gestos, solo presencia. No compartían cama, pero sí los silencios, los cafés de la mañana, los paseos cortos al supermercado. Todo era nuevo, frágil, pero auténtico. Álvaro no preguntaba demasiado. Diego no ofrecía respuestas que no tenía. Solo estaban, juntos, por ahora. Hasta que un martes por la tarde, mientras Álvaro trabajaba desde el comedor, el móvil de Diego vibró. Era su esposa. Diego lo miró. El temblor en su mano lo dijo todo. Salió al balcón para contestar. Y lo que al principio fue una conversación baja, se convirtió en una discusión silenciosa, pero intensa. Gestos, lágrimas contenidas, dolor. Álvaro no escuchó las palabras, pero entendió el mensaje. Cuando Diego volvió a entrar, tenía los ojos rojos. «Tengo que ir», dijo. «Hay cosas que no puedo seguir dejando sin resolver». Álvaro asintió. No hizo preguntas, solo lo acompañó a la puerta.
Diego se detuvo antes de salir. ¿Puedo volver? La pregunta no era simple. Llevaba dentro miedo, esperanza y necesidad. Cuando estés listo, pero no si vienes a esconderte, respondió Álvaro, sin dureza. Diego asintió. Se inclinó hacia él, apoyó su frente sobre la suya. No se besaron, no hacía falta. Solo cerraron los ojos y respiraron juntos durante unos segundos. Luego, Diego se fue. Álvaro cerró la puerta y se apoyó en ella. No lloró. No maldijo. Solo sintió, porque a veces lo más difícil del amor no es perderlo, sino no saber si volverá. Pasaron 3 días, luego 5, luego una semana. Nada, hasta que una tarde, después de salir a correr, Álvaro recibió un mensaje. «Estoy en la calle, ¿puedo subir?» Su corazón se aceleró. Abrió la puerta antes de responder. Diego subió las escaleras como quien carga todo su pasado encima. Sin mochila esta vez. Solo él. He hablado con los niños. Les he dicho que necesito tiempo, que no me estoy yendo por ellos. Les he dicho la verdad, lo que pude. A ella también. No todo, pero lo necesario. Me voy a mudar a un piso temporal cerca del trabajo. No contigo. Aún no. Necesito entender quién soy, fuera de todo lo que me han dicho que debo ser. Álvaro lo escuchó en silencio. Sentía una mezcla de orgullo y tristeza. ¿Y por qué viniste hoy? Diego se acercó, le tomó la mano. Su tacto ya no era tembloroso, era firme. Porque todo lo que estoy haciendo tiene sentido solo si tú estás cerca. No como escondite, no como amante, como alguien real. Alguien que me vio cuando ni yo mismo me encontraba. Álvaro no pudo evitar sonreír. Le acarició la mano con el pulgar. Estoy aquí, pero no voy a esperarte para siempre. Esto también me duele. Lo sé, dijo Diego. Por eso quiero hacerlo bien. No perfecto, solo de verdad. Se quedaron así, en la entrada, en silencio, sosteniéndose la mirada. No hicieron promesas, no usaron palabras grandes. No dijeron «te amo», pero lo que tenían ahí, en ese gesto pequeño, era más fuerte que cualquier declaración. Cuando Diego se fue esa tarde, lo hizo con una mirada distinta, más serena, más libre, y Álvaro, por primera vez, no sintió vacío al cerrar la puerta. Sintió certeza. No sabían si tendrían un futuro juntos, pero sabían que lo que habían vivido no era un error. Y eso, para 2 hombres que habían pasado tanto tiempo fingiendo, ya era una forma de amor. Final, Álvaro volvió a su vida con una calma distinta. No perfecta, no resuelta, pero sincera. A veces Diego lo escribía, otras pasaba sin avisar. Iban construyendo algo, sin nombre, pero con sentido. La historia no acabó con un beso, ni con una mudanza. Terminó con algo más profundo. La decisión de vivir con verdad. Y esa verdad, aunque no siempre fácil, fue lo más valiente que ambos habían hecho en mucho tiempo.